Antes de empezar, con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión vamos a hacer el montaje con una bola desmontable vertical. Es el mismo montaje para la bola fija y bola desmontable horizontal. Tener en cuenta que en este Serie 1 utilizaremos estas piezas, las cuales en otros modelos no es necesario usarlas. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes, teniendo en cuenta que en el Serie 1 y en esta versión quitaremos el paragolpes en dos partes. Lo levantamos y empezamos con el desmontaje. Levantado el vehículo, desmontaremos los tornillos que vemos aquí en la parte inferior. Quitados los 6 tornillos de la parte inferior, quitaremos 2 tornillos en la esquina del paragolpes, 2 en este lado y 2 aquí. Veremos uno en el propio pase de ruedas y otro que sujeta la esquina. Quitaremos este que vemos aquí y el otro que lo tenemos de arriba a abajo. En el lado izquierdo, los 2 mismos tornillos. Como podéis ver, el paragolpes ha salido en esta parte de aquí y falta el hueco de la placa de matrícula para poder desmontarlo. Si lleva tornillos la placa de matrícula, os recomiendo que los quitéis antes de quitar esta parte del paragolpes. Si os preguntáis por qué hemos desmontado la parte inferior del paragolpes, es para quitar estos 4 tornillos. Empezamos por el paso de rueda izquierdo y vemos estos 2 tornillos. Retirados los tornillos, quitaremos el paragolpes, con cuidado de la grapa de la parte superior. Haremos el mismo paso en el lado derecho. Retirados los 2 tornillos, quitaremos el paragolpes a presión. Una vez hemos liberado las esquinas, tiraremos para liberar las grapas de presión de debajo del piloto. En este caso, solamente tendremos que desconectar las luces de la placa de matrícula. Una vez hemos retirado el paragolpes, quitaremos el refuerzo metálico. En el caso del Serie 1, que es el modelo que estamos montando, no se vuelve a instalar. En el caso del Serie 3, podemos o dejarlo sin montar o montarlo pero cortando esta parte de aquí. Eso os lo marca el manual. Retirado el refuerzo, antes de tirarlo, recuperaremos las grapas que vemos aquí. Colocaremos el enganche. Como podéis apreciar, tenemos este gancho que va para sujetar el soporte del escape en algunos modelos que llevan junto a la barra antiempotramiento el gancho de sujeción del escape. En este caso le colocaremos las 2 tuercas de la parte superior y en la parte inferior colocaremos la pieza junto con la tuerca. La posicionaremos en su sitio cuando tengamos ya la parte superior del paragolpes. Importante que dejemos esta pieza colocada de la siguiente forma: sujeta con el tornillo de la parte inferior y con el saliente hacia la parte exterior del vehículo, tanto en la izquierda como en la derecha, y quedando paralela al suelo. Aquí irá sujeto el paragolpes. Le daremos el par de apriete necesario a las tuercas de 87 Nm, al ser de métrica 12. Para poder colocar la bola en su lugar, tendremos que realizar previamente el recorte en la parte inferior. También tener en cuenta que en este vehículo tenemos hueco suficiente para poner la base de enchufe en el lado de la izquierda. En otros modelos está preparado para ponerlo también en el lado derecho. Dependiendo si lo ponemos en la izquierda o en la derecha, usaremos una tornillería u otra. En este caso pondremos los 2 tornillos de 12,25 en el lado derecho, 12,25 en la parte superior y 12,35 en la parte inferior. El recorte que realizaremos será en forma de U, dejando libre la zona de la izquierda
y llegando con el recorte más o menos hasta esta zona de aquí, debido a que en esta zona tenemos la ruleta y así facilitaremos el giro de esta. Afinaremos el recorte realizado en este caso con la ayuda de una lima. Colocaremos la bola. Como os decía, tornillo de 12-25. También tornillo de 12-25 para la parte superior. Y a continuación pondremos el tornillo de 12-35 con la anilla de seguridad y la chapa de sujeción. Terminado de ajustar los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Tornillos de 12-87 Nm. Colocaremos el soporte plástico de base de enchufe. Recordad que la muesca que vemos aquí va encajada en esta posición. Pondremos el tornillo con la arandela de ala ancha y la otra arandela con la tuerca por este otro lado. Apretaremos dándole la firmeza suficiente como para que suba y baje con facilidad y no caiga con el peso de la base. Como podéis ver en la página de Enganches Aragón, encontraréis siempre el kit recomendado, y en este caso es un kit Aragón Pro, debido a que no tenemos que tener en cuenta si lleva o no lleva sensores de aparcamiento. Si en cambio queremos que desconecte los sensores de aparcamiento al ser de origen, podemos montar el kit específico, el cual va conectado directamente a la línea de campus, que cuando lleva los sensores de aparcamiento en la parte trasera, podemos conectarlo directamente ahí, sin tener que ir hasta la parte delantera. Pero en cambio, cuando nos encontramos que no lleva sensores de aparcamiento, como es en esta ocasión, tendríamos que ir hasta la parte delantera y conectarlo allí. Por eso os digo que el kit Aragón Pro, en este caso, es mucho más sencillo de colocar. Vamos a mostraros cómo. Para poder destapizar el lateral derecho, que es por donde vamos a introducir la instalación, tendremos que quitar esta moldura. Para ello, levantamos estas tapitas que vemos aquí, las cuales veremos que tienen un tornillo debajo, otro debajo de esta tapa de aquí y unas grapas en la zona central. Una aquí y otra aquí. Tiramos de la pieza para arriba y sale. El tapizado es más que suficiente para nosotros para poder pasar el cable, dejarlo así. En este caso, para que lo veáis vosotros mejor en el vídeo, vamos a retirarlo completamente. Pasaremos el cableado por la goma que vemos aquí. Dejaremos la centralita en esta ubicación, pasando un cable al piloto derecho, el positivo en esta zona de la batería, que lo tenemos tan accesible que lo podremos tomar de este tornillo de aquí, y un cable hacia el piloto izquierdo. Vamos con la instalación. Vamos a colocar la base y a plantear por dónde vamos a dejar el cable pasado. La base la dejamos colocada aquí, de tal forma que cuando la bajemos se nos quede con la apertura lateral. El cableado, sujetaremos parte del cableado a la base y aprovecharemos las piezas plásticas que van preparadas también para ello. Para introducir el cable al interior le haremos un orificio a esta goma y pasaremos el cable a través de ella. En este caso el orificio que le he realizado es más pequeño que la pieza. Nos va a costar más a la hora de meterlo, pero de esta forma nos aseguramos que se sella bien el cable con la goma sin tener que ponerle ningún tipo de sellante. Para que pase mejor os aconsejo echarle un poquito de aceite o vaselina para que los cables pasen con más facilidad al interior. Colocaremos con la ayuda de los tornillos que nos vienen en el kit. Recordad que son un poquitín más largos para que la pieza plástica se pueda poner mejor. Y como os comentaba también, hay que tener en cuenta la apertura de la base del enchufe. En este caso, si os dais cuenta, la ponemos hacia abajo, porque si la ponemos hacia arriba nos colisionaría
con la pieza plástica, teniendo que realizarle un recorte mayor. Para sujetar el cableado, la base plástica viene provista de 2 orificios. Pondremos la brida de esta forma. La instalación ya la tenemos preparada y conectada. Hemos dejado las masas, aislado los 2 cables de positivo debido a que este cliente no los necesita. Y tenemos el cable que va a ir al piloto izquierdo y al piloto derecho. Como os he dicho antes, vamos a colocar la centralita en esta caja que tenemos aquí. Pasamos los cables de tal manera que nos va a quedar cable de positivo que lo pondremos a la batería. Y aquí tenemos el cable de las masas, donde las vamos a conectar directamente. El cable del intermitente izquierdo lo dejaremos pasado hasta el piloto. Esta parte que nos queda por aquí la vamos a dejar bien cubierta con una cinta. Localizaremos las señales sobre el piloto. En este caso encontramos aquí una señal de posición y otra aquí. Y encontramos también la luz de intermitencia. Si nos fijamos, las 2 señales de posición van en sistema multiplexado, porque vemos que la intensidad es más baja que la luz de intermitencia. Si ahora pisamos el freno, vemos que la señal sube de intensidad. Si lo comprobamos sobre esta otra señal, vemos que también ha subido de intensidad cuando ponemos el antiniebla. Entonces, a la hora de conectar este cableado es mucho más sencillo de lo habitual. No tendremos que conectar ni el cable negro ni el cable marrón, conectando únicamente el cable de antiniebla a la señal que nos hace posición y antiniebla y el cable de freno al que hace posición y freno. Azul con una línea verde conectaremos el intermitente y será la única señal a conectar en el lado izquierdo. Azul, verde con el cable amarillo de nuestra instalación. Encintamos el cableado y ahora en este lado izquierdo, como os decía, no hay nada más que hacer y conectaremos el resto de señales en el lado derecho. Estamos en el piloto derecho y aquí nos encontramos con lo siguiente. Tenemos intermitente, antiniebla, posición, freno y marcha atrás. La posición, igual que el cable negro, no es necesario conectarla. La señal de intermitencia. Buscaremos con el buscapolos el intermitente. En este caso no nos parpadea rápido porque tenemos el piloto desconectado. Cuando lo conectamos al piloto, vemos que la velocidad ya va con normalidad. Conectaremos el cable azul con línea marrón con el cable verde de nuestra instalación, que pertenece, como os decía, al intermitente derecho. Para el conexionado tanto del antiniebla como del freno tendremos que distinguir de las 2 señales que tenemos de baja intensidad cuál es antiniebla y cuál es freno. En este caso yo tengo encendida la luz de antiniebla. Al cable gris amarillo le llega la señal de freno y al cable verde rojo la señal de antiniebla. Conectaremos entonces al cable verde rojo la señal de antiniebla, que es el cable azul. Como podéis ver, el cableado a la hora de conectarlo siempre lo dejo escalonado. De esta forma las grapas evitamos que colisionen entre ellas, quedando abultamientos en el cableado a la hora de encintarlo. Cable gris con línea amarilla será la señal de freno. Cable rojo de nuestra instalación. Tener cuidado a la hora de distinguir entre el cable rojo y el cable naranja. Apenas se nota mucho la diferencia si hay poca luz. Y por último, nos queda la señal de marcha atrás, que es el cable negro-azul. Lo comprobamos y verificamos que sí. Esta es la señal de marcha atrás. Conectaremos aquí el cable naranja de nuestra instalación. Conectaremos el positivo directamente a la batería y pondremos el fusible.
Con la ayuda del Tow Bar Tester comprobaremos que todo funciona correctamente. Y si os dais cuenta, pisamos freno, solamente se enciende luz de freno. Cuando encendemos luces de posición, se encienden luces de posición y el antiniebla va independiente. Recordad, hemos conectado solamente dos cables, uno el de antiniebla y otro el de freno. Pero la instalación se encarga de discernir cuándo es una señal u otra. Una vez hemos terminado de realizar la comprobación del kit electrónico, pasaremos a montar el paragolpes. Como podéis ver, el recorte nos queda genial. Y cuando bajamos la base de enchufe, como bien os decía, tenemos que tener en cuenta la apertura lateral. De esta forma evitamos que colisione con el paragolpes. Para poner la bola, como podéis ver, se nos queda la llave dentro, giraremos y de esta forma damos por terminado el vídeo de este BMW Serie 1. Hasta la próxima.